Vamos a resolver ejercicios de descomposición factorial por factor común de un polinomio. Para esto vamos a resolver el 29. En este caso vamos a identificar el factor común, que es la letra A. Y como todas tienen A, hay que tomar el que tenga el menor exponente, que es A a la 2. Entonces la factorización me quedaría como A a la 2 que multiplica, tengo A a la 6, aquí pondría A a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque los exponentes se suman y me resultaría a la 6 menos 3 que multiplica a la 4. Aquí sería A a la 2 para que me dé A a la 4. Más el 8 que multiplica a nada más. Y este menos 4. Así me quedaría la factorización del ejercicio 29. Ahora en el número 30 buscamos el factor común. Vemos que es la x, la x, la x, la x. Pero además vemos que el signo también, el 5, perdón, el coeficiente nos va a servir. Entonces pongo 5x cuadrada que multiplica. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 25? Pues el 5. Ahora para que me dé x a la 7 tiene que ser x a la 5 menos, ¿qué número multiplicado por 5 me da 10? Pues el 2x. Para que me dé x a la 5 debe ser x a la 3 aquí, más, ¿qué número multiplicado por 5 me da 15? Sería el 3 y sería x para que me dé x cúbico, menos, ¿qué número multiplicado por 5 me da 5? Pues sería el 1 y el x cuadrado no lo ponemos, y así nos quedaría la factorización. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vemos que el factor común es la letra x y hay que ver cuál nos va a servir. En este caso el más pequeño, que es x a la 6. Entonces sería igual x a la 6 que multiplica a x. Para que me dé x a la 15 yo tendría que poner 4x a la 9. ¿Por qué? Porque estos al sumarse los exponentes me da x a la 15 menos x a la 6. ¿Por qué? Porque el 6 más 6 me da el exponente 12 más 2x. Para que me dé x a la 9 debo de ponerlo al cubo. ¿Por qué? Porque 6 más 3 me da este 9 de aquí como exponente, menos 3 que multiplica a nada más sería 3. Y es así como llegamos a la factorización en el 31. En el 32 vemos que tenemos como factor común la letra A nada más, y el B ya no. Pero también tenemos constantes. Si vemos aquí tenemos el 9, el 2, el 15 y el 24. Si se fijan, a simple vista podemos ver que parece que es múltiplo de 3. 7 por 3, 21. 7 por 3, 21. 8 por 3, 24. Ok, ya identifiqué. Entonces sería 3a que multiplica, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? Sería el 3. Para que me dé a cuadrado tendría yo que poner a, menos, ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? Pues el 4. Como tengo a, nada más pongo la letra b, más, ¿qué número multiplicado por 3 me da 15? Sería el 5. Tengo a, pongo a cuadrado, b cuadrado, menos, ahora vamos con este, ¿qué número multiplicado por 3 me da 24? Sería el 8. 8 por 3, 24. Ya tengo el a y pongo el b cúbico. Así me quedaría factorizado el ejercicio 32. Para el ejercicio número 33 tenemos que el factor común es, tenemos x, 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 x y y, perdón. Entonces debemos de poner ¿cuál en las x? Pues el más pequeño, que sería x2,
y el que es más pequeño en las y sería el y. Entonces vamos a poner el x al cuadrado y la letra y que va a multiplicar. Ahora hay que ver si en las constantes hay un número que me dé que sea múltiplo de todos estos. Por ejemplo, yo veo que a simple vista el 8 es el que nos serviría. Y hacemos la multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 16? Pues el 2. Y aquí tengo x cuadrada, nada más pongo x, y tengo y cuadrada, tengo una y, pongo y menos, aquí quedaría 1, x cuadrada y sería menos 1 menos, ¿qué número multiplicado por 8 me da 24? Pues el número 3. Para que sea x4 yo voy a poner aquí x al cuadrado y para que me dé y al cuadrado menos, ¿qué número multiplicado por 8 me da 40? Pues el 5. 5 por 8 da 40. X queda igual, necesito y al cubo, pondría y al cuadrado. Y así es como nos quedaría esta factorización. Vamos con el siguiente ejercicio. El factor común es la letra m y n, como podemos ver, pero hay que tomar las letras más pequeñas. En este caso de n tenemos la n a la 1 y de m tenemos m a la 2, entonces pondríamos igual a m al cuadrado por n. Ahora hay que ver si aquí hay múltiplos. 6, vemos que tenemos 12, 24, 6 por 4, 24, 6 por 6, 36, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, sí, el 6 nos serviría. Entonces, ¿qué número multiplicado por 6 me da 12? Pues el 2. Tengo m cuadrada n, entonces este queda así. Más, ¿qué número multiplicado por 6 me da 24? Sería el 4. ¿Por qué? Porque 6 por 4, 24. Ahora, para que me dé m al cubo, yo voy a poner la m aquí. Y n al cuadrado tengo que poner una n para que esto por esto me dé este. Ahora ponemos el signo menos. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 36? Pues sería el 6. Y tengo que me debe de dar m a la 4, entonces pongo m a la 2, n a la 2. Más, ¿qué número multiplicado por 6 me da 48? 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48. Para que me dé m a la 5 yo debo de poner aquí m a la 3, n a la 3. Y es así como me quedaría factorizado este ejercicio. Vamos con el siguiente. El factor común es a, b y c, las letras, pero aquí hay que ver cuál es el más pequeño. Entonces tendríamos el a y la b y la c igual a b, c. Ahora, como podemos ver, tenemos múltiplos de 50, entonces hay que poner el 50 aquí. Y esto va a multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 50 me da 100? Pues el número 2. Ahora, para que me dé a cuadrado b cúbica, yo tengo que poner aquí a b cuadrado y la c la tengo. Menos, ¿qué número multiplicado por 50 me da 150? Pues el 3. Ya tengo la a. Me falta b cuadrada, pongo la b y tengo c cuadrada, hay que poner la c. Más lo que tengo aquí, ¿qué número multiplicado por 50 me da 50? Pues el 1. Tengo a, tengo b y c, pero acá tengo b cúbica y c cúbica ya, entonces me falta el b cuadrado, c cuadrado. Y esto voy a poner menos. ¿Qué número multiplicado por 50 me da 200? Pues sería el 4. ¿4 qué? Tengo a, tengo b, y para que me dé c al cuadrado tengo que poner c. Y así me quedaría la factorización del ejercicio 35. Vamos a ver el 36.
El factor común de este polinomio es la letra x. Y factorizando sería x que multiplica. ¿Qué tengo que poner para que me dé x a la 5? Sería x a la 4 menos, aquí para que me dé x a la cuarta tengo que poner x a la 3 más, para que me dé x a la cubo tengo que poner x cuadrada menos el signo. Para que me dé x cuadrada tengo que poner x, para que me dé x tengo que poner el más 1 y así me quedaría factorizado por factor común. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí el factor común es la letra a. Entonces factorizamos y nos quedaría a que multiplica a para que me dé a cuadrada menos 2 para que me dé a cúbica tengo que poner a cuadrada más 3 que multiplica a al cubo para que me dé a la cuarta menos 4 a la 4 más 6 a la 5 y así me quedaría factorizado este ejercicio. En el siguiente vemos que el factor común es AB. Entonces tenemos el factor común AB. Vamos a factorizar y me quedaría, hay que ver cuál es de los más pequeños, entonces veo que es A y B, entonces esto es igual a A por B que multiplica al 3 que tengo aquí. Para que me dé a cuadrado B yo tengo que poner A más 6 que tengo aquí, sería nada más, menos 5 para que me dé a al cubo tengo que poner a cuadrado aquí y la letra B para que me dé este B cuadrado, más 8 para que me dé a cuadrado tengo que poner a, la B ya no porque tengo una y hay que poner X más 4 tengo a y b cuadrada, tengo que poner b para que me dé el b cuadrada por m. Cierro paréntesis, este sería mi resultado. Vamos a resolver por último el número 39. El factor común es la letra a. Hay que ver cuál de las a's vamos a usar. En este caso tiene que ser el que tenga el exponente más pequeño. Ya lo identificamos y ponemos a al cuadrado que multiplica. ¿Qué tengo que poner para que me dé a la 20? Pues tengo que poner a la 18 menos a, para que me dé a la 16 tengo que poner a 14 más a, para que me dé a la 12 tengo que ponerlo como a la 10 menos a, para que me dé a la 8 tengo que ponerlo como a la 6 más este signo me tiene que dar a la 4, aquí lo tengo que poner como a la 2 menos 1. Y así es como hemos llegado al resultado de todos los ejercicios de factor común en un polinomio. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.